En el siglo I, en una aldea perdida entre colinas pedregosas de Galilea, el simple hecho de que un niño alcanzara los 5 años no era una anécdota doméstica. Era una victoria improbable. La mitad de los niños no llegaban a la pubertad. Enfermedades invisibles, infecciones sin nombre, agua contaminada, partos inseguros. Nacer era atravesar una frontera frágil. Sobrevivir, un acontecimiento. Las madres daban a luz en casas de piedra sin ventilación adecuada, asistidas por manos expertas pero sin medicina. La vida comenzaba en un equilibrio inestable. El primer llanto no garantizaba nada. Los primeros años eran un territorio incierto. Fiebres repentinas, diarreas persistentes, heridas mal curadas podían borrar una vida en cuestión de días. La infancia no estaba rodeada de protección sanitaria ni de redes de seguridad. Estaba expuesta. Por eso el destete no era un simple cambio alimenticio. Era una señal de que el niño había cruzado la etapa más crítica. En muchas familias judías, ese momento se celebraba con una comida especial. No por costumbre, sino por alivio. Cumplir 5 años significaba algo más profundo. El niño ya no era solo un cuerpo frágil que debía sobrevivir. Era alguien que comenzaba a pertenecer a la comunidad. Y es ahí donde el relato cambia de dirección. Porque cuando imaginamos la infancia, pensamos en juego, protección, ocio prolongado. Pero en el mundo de Jesús, la niñez era breve. Demasiado breve. Quédate hasta el final, porque comprender este contexto nos permitirá entender por qué un gesto suyo hacia los niños resultó tan desconcertante para su tiempo. Vamos allá. En el siglo I, traer un hijo al mundo no era un acto íntimo envuelto en seguridad médica. Era una confrontación directa con el límite entre la vida y la muerte. En las aldeas de Galilea y Judea, el parto se producía en el interior de viviendas de piedra caliza, con suelos de tierra apisonada y aberturas mínimas para la luz. No existían instrumentos esterilizados ni conocimiento bacteriológico. Solo experiencia transmitida de generación en generación. Las comadronas conocían posiciones, tiempos, señales de peligro. Sabían cuándo insistir y cuándo callar. Pero incluso la pericia tenía un alcance limitado. Una hemorragia, una infección, una presentación anómala podían volverse irreversibles en cuestión de horas. La mortalidad materna era una realidad asumida. Cada embarazo implicaba un riesgo serio para la mujer. La vida del hijo dependía primero de la resistencia de la madre. Y si el niño nacía, el peligro no desaparecía. Al contrario, comenzaba una etapa aún más incierta. Las infecciones gastrointestinales, frecuentes en contextos sin agua tratada, debilitaban rápidamente a los más pequeños. Las fiebres podían aparecer sin explicación aparente. Una simple herida abierta en un entorno polvoriento podía complicarse sin remedio. No es un detalle menor. En aquel mundo, la fragilidad formaba parte de la normalidad. La comunidad lo sabía. Por eso la llegada de un niño no se celebraba con exceso. Se recibía con esperanza, pero también con prudencia. Solo cuando el tiempo comenzaba a acumularse, meses, años, la tensión inicial se transformaba en alivio contenido. Aquí se revela una tensión más profunda. La infancia no era una fase protegida por sistemas sanitarios o estructuras sociales diseñadas para preservar la vulnerabilidad. Era un tránsito incierto dentro de un mundo exigente. Y en ese contexto crecería Jesús de Nazaret. En el mundo judío del siglo I, el momento del destete marcaba una frontera invisible pero decisiva. Durante los primeros años, la supervivencia dependía casi exclusivamente del cuerpo de la madre. La lactancia no era una elección cultural, sino una necesidad biológica en un entorno donde los alimentos alternativos podían resultar peligrosos para un organismo frágil. El niño era sostenido, alimentado y protegido en un círculo estrecho, casi íntimo. Pero cuando llegaba el momento de dejar el pecho, algo cambiaba. El destete significaba que el pequeño había atravesado la fase más vulnerable de su existencia. Había resistido infecciones, fiebres y carencias. Había superado el periodo donde la muerte era más frecuente que la vida duradera.
No era un simple ajuste alimenticio. Era una señal pública de continuidad. En algunas familias se organizaba una comida especial. Pan recién horneado, aceite, aceitunas, quizá algo de pescado seco. No se trataba de abundancia, sino de reconocimiento. El niño ya no era solo una criatura frágil. Empezaba a formar parte activa del clan. Aquí ocurre algo que suele pasar desapercibido. Ese pequeño gesto doméstico tenía una dimensión social profunda. El niño comenzaba a ser contado. Su nombre ya no era pronunciado con cautela. Su presencia adquiría peso dentro de la comunidad. En una sociedad donde el valor estaba ligado a la pertenencia y a la continuidad familiar, sobrevivir significaba empezar a tener futuro. Y en una aldea como Nazaret, pequeña y expuesta, cada vida que cruzaba esa frontera era una afirmación contra la incertidumbre. A los 5 o 6 años, cuando el niño había demostrado que podía sobrevivir, comenzaba otra etapa decisiva, la educación. En el judaísmo del siglo I, la enseñanza elemental tenía un centro claro, la Torá. La escuela no era un edificio independiente como los conocemos hoy. Era la sinagoga, o una estancia anexa, donde los varones se reunían para aprender a leer, recitar y memorizar. El objetivo no era desarrollar creatividad ni pensamiento crítico. Era grabar la ley en la memoria. El aprendizaje comenzaba con el Levítico. No por ser el texto más sencillo, sino por su centralidad ritual. El niño repetía en voz alta, una y otra vez, hasta que las palabras quedaban fijadas. La educación era oral antes que escrita. El maestro pronunciaba. Los alumnos repetían. El sonido precedía al entendimiento. Las tablillas de cera o los fragmentos de pergamino eran escasos y costosos. Lo habitual era memorizar. La mente funcionaba como archivo. En una pequeña aldea de Galilea, el grupo de niños sería reducido. Se sentarían en el suelo o sobre esteras, con túnicas sencillas, escuchando atentamente a un adulto que recitaba pasajes sagrados. Aquí se rompe la lectura superficial. Aprender la escritura no era un lujo cultural. Era la forma de construir identidad. Un niño judío no solo aprendía textos. Aprendía quién era, a qué pueblo pertenecía, qué historia le precedía. En ese entorno, Jesús habría pronunciado por primera vez las palabras de la ley. Las habría repetido con otros niños, bajo la misma luz áspera del Mediterráneo oriental, en una estancia de piedra sin ornamentos. Antes de enseñar, habría escuchado. Antes de hablar en público, habría memorizado. Y en esa repetición constante se estaba formando algo más que conocimiento. En el siglo I, la infancia no era uniforme. Estaba marcada por una diferencia clara desde los primeros años: el género. Mientras los niños comenzaban a frecuentar la sinagoga para memorizar la Torá, las niñas permanecían en el ámbito doméstico. No porque carecieran de valor, sino porque la transmisión cultural seguía rutas distintas. La casa era el espacio formativo de la niña. Allí aprendía a moler el grano, a amasar el pan, a hilar la lana, a coser túnicas y administrar el escaso aceite de la familia. Observaba a su madre, a sus tías, a las mujeres mayores del clan. La enseñanza no se formalizaba en recitación pública, pero era igualmente rigurosa. La ley también se aprendía, aunque de otro modo. Las normas de pureza, las prácticas alimentarias, el calendario festivo, el ritmo del Sabbat, todo se integraba en la rutina diaria. No es un giro evidente, pero es decisivo. El niño era preparado para representar públicamente la tradición. La niña, para sostenerla desde dentro. Ambos caminos eran esenciales para la supervivencia cultural del pueblo judío bajo dominio romano. Sin memoria textual no había identidad. Sin transmisión doméstica, tampoco. En una aldea pequeña como Nazaret, estas diferencias no se debatían. Se asumían. Formaban parte del orden natural de las cosas. Y en ese orden crecería también la madre de Jesús. Una mujer formada en el trabajo silencioso, en la administración cuidadosa de recursos limitados, en la fidelidad cotidiana. La infancia, incluso antes de terminar, ya apuntaba hacia un destino. En el mundo del siglo I, la infancia no se extendía durante años protegidos. Era breve, a veces apenas perceptible.
A los 10 o 12 años, un niño ya no era visto como una promesa lejana, sino como una fuerza de trabajo en formación. El tiempo del juego no desaparecía del todo, pero quedaba subordinado a la necesidad. En una aldea como Nazaret, cada mano contaba. La economía era frágil. Agricultura de subsistencia, pequeños oficios, intercambios locales. No había margen para la inactividad prolongada. El aprendizaje ya no era solo recitar la ley. Era aprender a producir. Si el padre trabajaba la madera o la piedra, como un tectón, el hijo comenzaba pronto a observar, cargar herramientas, limpiar virutas, sostener piezas. No como entretenimiento, sino como preparación real. El tránsito era silencioso. Nadie declaraba el final de la niñez. Simplemente, un día, el niño empezaba a asumir responsabilidades que ya no tenían carácter simbólico. Aquí el marco vuelve a cambiar. No existía la adolescencia como etapa diferenciada. Se pasaba de la dependencia a la contribución de manera gradual, casi imperceptible. El cuerpo crecía y con él crecían las expectativas. En ese contexto, Jesús habría aprendido a trabajar con sus manos. Habría sentido el peso de la madera húmeda, la resistencia de la piedra caliza, el sonido seco del cincel golpeando. Antes de pronunciar parábolas, habría levantado vigas. Antes de hablar del reino, habría compartido el esfuerzo cotidiano de una familia que necesitaba sobrevivir. Y en ese tránsito, del juego al trabajo, se forjaba el carácter. En el centro de esta historia hay algo que sigue resonando hoy. Si quieres seguir caminando con nosotros por estas escenas, suscríbete a Jesús de Nazaret, Historia Viva. Porque comprender cómo se formó su mirada implica mirar primero sus manos. En el Imperio Romano del siglo I, la infancia no constituía una categoría protegida como la entendemos hoy. Era una fase transitoria hacia la utilidad. El valor social estaba ligado a la capacidad de contribuir. Un niño no era aún plenamente visible en la estructura pública hasta que podía producir, trabajar o representar el honor familiar. En el mundo judío de Galilea, esta lógica se entrelazaba con la identidad religiosa. La pertenencia al pueblo no era solo biológica. Era normativa, cultural, espiritual. Y esa pertenencia debía aprenderse pronto. A los 12 o 13 años, el varón comenzaba a asumir obligaciones legales dentro de la comunidad. Ya no respondía únicamente bajo la autoridad paterna. Respondía también ante la ley. No es un detalle menor. El tránsito hacia la responsabilidad no se celebraba como una fiesta individualista, sino como integración en un cuerpo colectivo. El niño dejaba de ser solo hijo. Empezaba a ser miembro. En el entorno romano más amplio, el concepto era similar, aunque con matices distintos. El pater familias ejercía autoridad casi absoluta sobre el hogar. La infancia estaba subordinada a esa estructura jerárquica. En las ciudades, algunos niños de familias acomodadas podían recibir formación literaria más extensa. Pero en aldeas rurales como Nazaret, la prioridad era otra: supervivencia y continuidad. Aquí el contraste comienza a dibujarse con claridad. En un mundo donde el niño tenía valor principalmente en función de lo que llegaría a ser, la vulnerabilidad no ocupaba el centro. La fragilidad no generaba prestigio. La dignidad estaba asociada al adulto productivo. Y precisamente en ese marco cultural se gestará más adelante un gesto que alterará esa jerarquía. Cuando pensamos en la infancia del siglo I, tendemos a imaginar solemnidad y dureza constante. Pero la arqueología matiza esa imagen. Excavaciones en regiones de Judea y Galilea han sacado a la luz objetos pequeños, frágiles, casi invisibles para la gran historia: muñecas de trapo, figurillas de arcilla, dados tallados en hueso, pequeñas ruedas que pudieron pertenecer a carros en miniatura. No eran juguetes producidos en masa. Eran piezas rudimentarias, hechas a mano, a menudo por los propios adultos del hogar. Esto introduce un matiz importante. Aunque la infancia fuera breve, el juego no estaba completamente ausente. Existía, pero en los márgenes del trabajo. Entre tareas. Al final del día. En espacios reducidos. En una casa de Nazaret del siglo I, un niño podía empujar una pequeña rueda de arcilla por el suelo de tierra apisonada mientras su madre molía grano.
Una niña podía sostener una muñeca sencilla confeccionada con restos de lino. No se trataba de ocio estructurado. Era juego integrado en la vida cotidiana. La ropa refuerza esa misma idea. Los niños vestían túnicas simples, normalmente heredadas de hermanos mayores. Las telas eran costosas. El lino y la lana requerían tiempo, trabajo y recursos. Las prendas se remendaban una y otra vez. No había moda infantil diferenciada. La vestimenta imitaba la del adulto en versión reducida. Aquí se revela algo significativo. La sociedad no concebía al niño como una categoría estética separada. Era un adulto en miniatura, en proceso de crecimiento. Y sin embargo, esos pequeños objetos, una figurilla, un dado, una rueda de barro, nos recuerdan que incluso en un mundo exigente, la imaginación encontraba espacio. La arqueología no muestra discursos, muestra huellas. Y esas huellas revelan una infancia más compleja de lo que solemos pensar. Nazaret, en el siglo I, no era una ciudad destacada. No tenía murallas monumentales ni plazas amplias. Era una aldea pequeña, probablemente de unos pocos cientos de habitantes, extendida sobre una ladera irregular de Galilea. Casas de piedra caliza, construidas aprovechando la roca natural. Techos planos de vigas y barro. Espacios compartidos. Vida expuesta. No había grandes avenidas. Solo senderos de tierra que conectaban viviendas, pequeños corrales y huertos familiares. El agua debía buscarse. La leña, recogerse. El pan, molerse y hornearse cada día. Aquí el marco se concreta. La infancia de Jesús no transcurrió en escenarios solemnes, sino en patios polvorientos, entre herramientas, animales domésticos y conversaciones cotidianas. Desde abajo, Nazaret era ruido de trabajo. El golpe del martillo, el roce del molino de piedra, el balido de las cabras, el murmullo de la recitación en la sinagoga. El horizonte estaba marcado por colinas suaves y campos cultivados en terrazas. Más allá, las rutas comerciales conectaban con Séforis, una ciudad más grande y helenizada, donde el contraste cultural era evidente. Pero Nazaret permanecía discreta. Rural. Judía. Integrada en el imperio, pero no absorbida por él. Crecer allí significaba conocer cada rostro, cada familia, cada historia. La comunidad no era abstracta. Era concreta y cercana. En ese entorno limitado se formó una mirada que más tarde hablaría de semillas, de campos, de lámparas encendidas en casas humildes. Nada de eso era metáfora aprendida en libros. Era experiencia directa. Nazaret desde abajo no impresiona por su tamaño. Impresiona por su densidad humana. Y es desde esa aldea pequeña desde donde comenzará un mensaje que atravesará fronteras. En el siglo I, dentro del mundo judío bajo dominio romano, el niño ocupaba un lugar claro, estaba en proceso. No era aún referente, ni autoridad, ni ejemplo público. Dependía, aprendía, se preparaba. Su valor estaba proyectado hacia el futuro. En ese marco cultural, la vulnerabilidad no ocupaba el centro del discurso. La atención social se dirigía al adulto capaz de sostener familia, honra y estabilidad económica. Y entonces ocurre una escena que altera el eje. En medio de una multitud, mientras los discípulos intentan ordenar el entorno, aparecen niños. No convocados como protagonistas. Simplemente presentes. La reacción inicial es coherente con el contexto. Apartarlos. No es desprecio explícito. Es jerarquía asumida. Los asuntos importantes pertenecen a los adultos. Aquí el relato cambia de dirección. Jesús no los aparta. Los coloca en el centro. Dejad que los niños se acerquen a mí. En el siglo I, esa frase no es sentimentalismo. Es inversión simbólica. Está otorgando visibilidad a quienes aún no producen. Está concediendo dignidad pública a quienes todavía no sostienen estructura social. No redefine la infancia como etapa romántica. Hace algo más profundo. Rompe la asociación automática entre valor y productividad. En un mundo donde el niño era adulto en formación, Jesús señala que la pertenencia al reino no depende de estatus, edad ni capacidad económica.
El gesto no cambia las condiciones materiales de la infancia en Galilea. No introduce reformas legales inmediatas, pero reordena el eje simbólico. Y cuando el eje simbólico se desplaza, la historia comienza a moverse. En el siglo I, el gesto de colocar a un niño en el centro no transformó de inmediato las estructuras sociales del Imperio Romano. Las aldeas siguieron siendo pobres. La mortalidad infantil no desapareció. El trabajo continuó siendo temprano y exigente. Pero algo se desplazó. El valor dejó de medirse exclusivamente por la productividad. La infancia, hasta entonces concebida como tránsito hacia la utilidad, comenzó a adquirir una dimensión simbólica distinta dentro de la memoria cristiana. No como idealización ingenua, sino como referencia de pertenencia. Con el paso de las décadas, las comunidades que transmitieron las palabras de Jesús conservaron también ese gesto. No era un detalle anecdótico. Era una clave interpretativa. En un mundo jerárquico, donde la autoridad descendía desde arriba, colocar a un niño en el centro era una forma de redefinir el acceso a lo sagrado. Aquí se rompe una lógica antigua. Si el reino se parece a la disposición de un niño, entonces la vulnerabilidad deja de ser un obstáculo. Se convierte en umbral. La historia posterior del cristianismo desarrollará esta intuición de múltiples maneras. Habrá tensiones, contradicciones, luces y sombras. Pero el recuerdo permanece. La dignidad no depende del tamaño, la edad ni la fuerza. Nazaret, aquella aldea pequeña del siglo I, no tenía peso político. No era centro cultural. No albergaba escuelas filosóficas. Sin embargo, desde su tierra polvorienta emergió una mirada que alteró la jerarquía simbólica del mundo antiguo. Una mirada que comenzó entre molinos de piedra, vigas de madera y túnicas remendadas. Y que colocó en el centro a quienes nadie situaba allí.